El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Los hombres son más bien buenos que malos y, a decir verdad, no es esta la cuestión, solo que ignoran más o menos. Esto lo narraba Albert Camus en su obra de La peste de 1947, una obra que viene bien revisarla en este contexto de pandemia y políticas públicas para entender un poco más acerca de la cooperación y sensibilidad humana. En el programa de hoy, los retos de la vacuna del COVID-19 en México. Bienvenidos. Radio Mano Papachango. La modernización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud, Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, Es una matraca. Para desmontar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totuaba. Hola, muy buenas noches a este su espacio público digital, la Estación Totuaba. Les envío un cordial saludo a todos nuestros oyentes y feliz año 2021. Esta es la última parada para abordar, por supuesto, con boleto gratuito, a esta segunda parte del viaje acerca de la vacuna del COVID-19. Al igual que el módulo pasado, contamos con un invitado muy querido para todos nosotros, el doctor Guillermo Cejudo, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston, profesor e investigador de la División de Administración Pública del CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, e investigador académico en el Coneval. Profesor, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y con ustedes, el equipo de la Estación Totuaba, que nos va a acompañar a lo largo de este viaje: Julio César Bautista, Rafael Ponce, el de la voz, Antonio Guzmán, y por ahí se nos quiere colar Rubén, que estuvo en el módulo pasado, y ya está. Venga, Rubén. Hola a todos. El presidente de la República anunció el despliegue de hasta 10,000 brigadas de vacunación, cuyo objetivo será la vacunación de 15 millones de adultos mayores, y después iría bajando la edad para aplicarla hasta llegar a toda la población a mitades del año. En este contexto, también el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, viajó a Argentina para hablar con el gobierno del presidente Alberto Fernández acerca de la cooperación entre los gobiernos mexicano y argentino para la producción local de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por AstraZeneca y Oxford, que por cierto es la más barata y no requiere una refrigeración tan estricta. En este caso, cabe la pena anotar cuáles son los retos que tiene el gobierno mexicano. Y para eso, doctor Guillermo Cejudo, ¿usted cuáles diría que son los principales retos que tiene el gobierno en este nuevo contexto en el que ahora ya tenemos una vacuna disponible, pero hace falta ahora, digamos, lo más importante, la aplicación? Pues creo que tiene los retos que tienen todos los gobiernos del mundo, que es volver un plan realidad. Un plan, además, que se ha tenido que construir con información incompleta y con incertidumbre sobre los tiempos, sobre la efectividad, sobre las condiciones, y que el plan de vacunación que el gobierno mexicano y que el gobierno de cualquier país tendrá que desplegar es un plan que, a diferencia de como le gusta a las burocracias funcionar, no corresponde con reglas establecidas, procesos anticipados, capacidades construidas poco a poco y con conocimiento y claridad sobre las metas y procesos. Y sin embargo, ahí literalmente nos estamos jugando la vida. La capacidad que tenga el Estado mexicano para implementar efectivamente un plan de vacunación es lo que determinará la cifra final de muertes. Es lo que determinará el momento en el cual las escuelas podrán abrir, los restaurantes volver a recibir personas y la vida volver a algo que parezca normalidad. ¿Y cuál es el problema peculiar de este momento? Es que, por un lado, tenemos que sumar los problemas usuales de la implementación, sobre lo cual podemos hablar horas y horas sobre cómo toda política pública enfrenta problemas de implementación, porque nunca tenemos ni la información completa, todo puede salir mal. Como dicen los clásicos de esta literatura, cualquier
persona que participe puede volverse un punto de veto, ya sea el operador del aeropuerto que se tarda 10 minutos más en darle salida a las vacunas, o el oficial de tránsito que retrasa el traslado, hasta la última persona que se le olvidó comprar suficientes jeringas en el lugar de aplicación. Cada paso puede ser un obstáculo, pero eso pasa con todas las políticas públicas. También pasa que con todas las políticas públicas que estamos sesgados a ver la implementación desde arriba. O sea, con un funcionario en la Ciudad de México, con un mapa, un Excel o un diagrama, imaginando todo lo que debe pasar para que la vacuna llegue a las personas. Cuando en realidad el desafío es mucho más complejo, es construir las teorías, la explicación de qué tiene que pasar para que una persona en Saltillo, en Xochimilco, en Ocosingo y en Jalapa estén recibiendo la vacuna en los distintos lugares con las capacidades, conocimiento, orografías, tiempos, temperaturas que cada caso requerirá. Es decir, construir la capacidad para responder a esas características específicas y volver viable, posible, que las vacunas sean efectivamente aplicadas. Y un tercer desafío, que es la inevitable incertidumbre, con una sola certeza, sin embargo, que las cosas no van a salir como están planeadas. Y entonces, la capacidad de aprendizaje de las políticas públicas en el camino es crucial. Es decir, cuando avancemos, se requiere tener información para que cuando las cosas salen mal haya la flexibilidad para reaccionar y corregir el rumbo. Ya ha pasado, pasa en todos los países. De repente se encuentran que 2 de las personas que estaban programadas para vacunarse no llegaron o no se quieren vacunar. ¿Qué haces frente a eso? ¿Quién decide qué se hace frente a eso? Ya leímos en la prensa, o a un señor se lo creo, pues me vacuno yo y mi primo, o mi hijo, o no sé quién, y entonces se mete en la fila. Cuando sobra un poco de líquido en la aplicación, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo podemos aplicar a una nueva persona? Eso pasa todo el tiempo. La planeación nunca es perfecta. Y entonces hay muchos espacios nuevos de discrecionalidad, de toma de decisiones y de información que se debe poder contar. Eso pasa siempre con cualquier política pública, y esta, aunque sea gravísima, importantísima, tenga toda la visibilidad y el compromiso político, no va a ser distinto. Pero también es distinta en una cosa que sí es peculiar aquí. Y es que, ya lo decía al inicio, la política, el plan, se ha tenido que formular de manera acelerada, con información incompleta y con mucha incertidumbre sobre cuándo llegan las vacunas, si ya está la China o no, si la temperatura. Ahora mismo se está discutiendo, conforme pasa el tiempo, rápidamente vemos, en muy poco tiempo, nuevas preguntas a responderse. Apenas hace una semana, unos días, había una discusión sobre si vamos a vacunar, si conviene vacunar con las 2 dosis o si empezamos a vacunar a todos con una sola dosis y cuando ya todos tengan, vamos por la segunda. La respuesta a esa pregunta significa un desafío logístico muy distinto. Muy distinto. Otra, cuando está en algunas vacunas, la dosis que permite que sobre un poquito. Y si juntas esos sobritos, eso que sobra, podrías vacunar a más personas adicionales. Pero eso te enteras ya que estás vacunando. ¿Qué haces? ¿Desperdicias ese potencial extra o lo planeas o anticipas? Esto además mezclado con una presión política brutal por la visibilidad que tiene el asunto. La visibilidad política con la enorme ventaja de que habrá exigencia y que querríamos saber cuánto costó, a quién se va a aplicar, cuántas personas ya tienen, pero también con la presión de sacar raja política de lo que está ocurriendo, tanto criticando lo que está haciéndose la oposición, como tratando de vender como una gesta heroica lo que hace por parte de los gobiernos. Esa visibilidad política puede contaminar las decisiones operativas de la implementación y afectar la efectividad de la política. De hecho, profesor, en el módulo pasado se ha hablado acerca de si
el mercado o el Estado. Y ahora creo que es una parte muchísimo más compleja, ¿no? Que es la capacidad del Estado. Y una frase que es impresionante es: en la capacidad del Estado para implementar nos jugamos la vida. Una gran frase que ahorita dijo el profesor. Rubén, ¿tú cómo ves la situación? Es que si yo fuera la persona que tuviera a cargo la operación de la vacunación, estaría muy nervioso, honestamente. Sí, no, Es un es paquete una locura. tremendo, de verdad tremendo. Yo me he puesto a pensar cómo sería la mejor, la mejor manera de hacerlo, ¿no? Me pongo a pensar en centros de salud, pero luego digo, no, si la gente sabe que en los centros de salud está la vacuna de todo el perímetro, van a llegar 60,000 personas y quizás se meten, ¿no? Ahí está la vacuna y todos se atropellan. No, entonces mejor casa por casa, pero quizá me monto sobre el INEGI que acaba de hacer el censo, pero no sé si me dé la capacidad, el tiempo y el personal para ir de casa por casa. Utilizo el ejército. No sé si el ejército debería estar a cargo de cosas de salud, aunque bueno, ahorita el ejército es multifacético, es multitask, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un tema muy difícil pensar sobre la logística. Un amigo tiene una amistad en Cuba, ¿no? Y este cubano, es una anécdota muy chistosa, pero este cubano dice que alguna vez le contó que él sabía de la gravedad de cualquier epidemia o enfermedad que hubiera en la isla por el color del uniforme de quien llegaba a su puerta a vacunar o a sanitizar. Si el uniforme era blanco, ¿no? O sea, de enfermería, de doctor, sabía que la epidemia no era tan grave, era leve y podía llevarse, ¿no? Pero si el uniforme era verde olivo, ¿no? Entonces sabía que estaba en la chingada la situación, entonces había que vacunarse en ese momento y no podías decir nada, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, lo que hacía la anécdota hace alusión al ejército. Cuando es algo súper complicado, el ejército va y te vacuna y toca tu puerta, no es pregunta, ¿sabes? Y en una cuestión de pandemia con COVID, yo sí creo que es una cuestión de seguridad nacional, en cierta forma. No sé, la logística es complicada, y yo estaría muy ansioso si tuviera yo la logística de la aplicación de la vacuna, sin duda. Por supuesto. Rafa, Esto de los tiempos es una cosa muy importante. Piensen, queremos llegar, a lo mejor no a toda la población, porque no queremos llegar todavía a los niños, pero imaginemos que a 90 millones de mexicanos, decenas de millones de mexicanos a los cuales queremos llegar. ¿Cuándo llega el Estado a tantas personas? ¿Cuándo? Lo más que se me ocurre es la elección, una elección en la cual preparas, equipas a que haya una casilla para cada 700 personas para que en un día puedan 70 millones de personas votar. La preparación logística, el costo y la preparación logística de eso, el INE empieza a operar, a diseñarla años antes, a implementar en octubre, a capacitar a los capacitadores, a imprimir las cosas que van a llegar y a desplegar todo el proceso. Ojalá esto fuera tan fácil como llevar boletas electorales y crayolas para firmar. Además, necesitamos que esto esté frío y que sea a las personas en el momento. Y no lo puede aplicar cualquier persona más que aquellos que están capacitados para hacerlo. Entonces, sí, efectivamente, el desafío logístico es brutal y el tiempo de preparación ha sido reducidísimo. y el INE ya lleva varios años en la tarea, ¿no? También. No, es una brutalidad. De hecho, Rafa, hay unos retos inherentes a la administración de la vacuna, ¿no? Como decía el profesor, cómo llegar a demasiadas personas, tiene que ser en frío. La vacuna que está llegando ahorita tiene que estar a menos 70 grados. Imagínate llevarla al cerro en algún estado, una entidad muy alejada. Llevarla a menos 70 grados es poco más que imposible, es demasiado complicado. Pero aparte, Rafa, hay unos retos que son colaterales. Sí, hay personas que ni siquiera creen en la vacuna, que son antivacuna, te mandan cadenas a través de todas las redes sociales. Hay fraudes, hay mercado negro, hay corrupción, hay problemas de limitación de producción. O sea, hay cosas que no son directamente a la administración y que también le llegan al administrador. Como dice Rubén, yo estaría espantado si fuera administrador. Rafa, ¿tú cómo ves estos retos? Sí, igual. Tú mencionaste las palabras capacidad de Estado y aquí se ve cómo requieres de todas las áreas que estén funcionando bien y que se coordinen y colaboren perfectamente para que todo suceda como uno quisiera, ¿no? Entonces necesitas que la policía investigue los mercados negros, necesitas que
el sector salud sepa administrar las vacunas, además que pueda llevarlas a donde deba ser, mantenerlas frías. Además son dos, para las de Pfizer y AstraZeneca son dos vacunas, son dos dosis, perdón. Entonces, además es importante mantener registro de quién ya recibió y qué vacuna, de qué empresa fue la que recibió, porque si se equivocan, puede que no funcione, puede cambia, ya hay otras implicaciones éticas, ¿no? Entonces ahí requiere de una capacidad analítica, una capacidad de no solo saber leer su población, saber dónde está y qué problemas tiene, sino además de registrar lo que ya está haciendo, mantenerlos en registros y asegurarse que vayan a la siguiente ronda, aparte de la capacidad operacional para mover toda esta vacuna en la temperatura adecuada y que las enfermeras y las personas que vayan a administrarlo sepan manejar las cuestiones médicas. Y también lo mencionaste, el aspecto de la confianza, esa capacidad política de que la población ya confíe en tus acciones y no esté constantemente, como es el caso, haciendo teorías de conspiración y explicándose lo que está pasando a base de cualquier narrativa o historia. Entonces, eso es muy complicado y pues no hay una solución, hay muchas decisiones que tomar. Tema muy interesante ya las decisiones que se han tomado, por ejemplo, con la vacuna CanSino, que es de China, pero también canadiense, que esa sirve mucho, esa sí va a permitir alcanzar a las poblaciones en riesgo. Bueno, ahorita identificaron a los de arriba de 60 en zonas rurales, por ejemplo. Esta vacuna CanSino no necesita esa refrigeración específica y, si no me equivoco, es una sola dosis, entonces es mucho más fácil de aplicar y sirve para esas dificultades. Entonces, ya de por sí vemos que hay algunas cosas que están como dirigiendo o formando las decisiones que se están tomando son las mismas limitaciones o oportunidades que provee la propia vacuna. Julio, ¿tú cómo ves estos retos? Gracias. Bueno, creo que se pueden, hablando de implementación, podemos enumerar millones y millones de retos y problemas, pero la visión del gobierno mexicano parte de un supuesto fortísimo, que es lo tenemos hecho, lo tenemos logrado y tenemos un plan que tenemos que seguir. El Plan Nacional de Vacunación para COVID se basó en 3 supuestos muy grandes, ¿no? Si queremos reducir el número de casos, queremos reducir la mortalidad o queremos reducir el número de hospitalizaciones. Se decantan por el número de muertes y de aquí sale esa estratificación de que primero personal médico y posteriormente adultos mayores y personas con morbilidades y algunas enfermedades crónicas. Y entonces, el gran reto, como ya mencionaban mis compañeros y el doctor Cejudo, está en los registros. Decía Rubén, ¿nos vamos casa por casa o abrimos estos pequeños kioscos y que la gente llegue? El problema sigue siendo que no sabemos dónde están esas personas. Un ejemplo, el presidente a finales de diciembre del año pasado mencionaba que se iban a vacunar a todos los adultos mayores y que de ser necesario una brigada iba a ir hasta los recónditos del país para vacunarlos personalmente, si es que ellos no podían salir o no podían acudir a los lugares en donde se aplique la vacuna. Bueno, para esto él mencionaba que iban a utilizar los padrones que ya tienen para las pensiones de adultos mayores. Cabe recalcar que este padrón es de 7 millones de adultos mayores. La población de adultos mayores, respecto a lo que tiene INEGI, son 15 millones aproximadamente. Es decir, uno de cada 2 adultos mayores, el gobierno no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe qué otras enfermedades está presentando al mismo tiempo y por tanto, pues resulta un poco complicado tratar de generalizar que esa estrategia va a funcionar. Ya desde aquí ya estamos viendo uno de los grandes retos. No tenemos sistemas de información que permitan coordinar toda la estrategia al unísono. Podríamos utilizar, pienso, los padrones de programas sociales que están al aire, que están sueltos, que cada entidad o cada municipio tiene y que son ajenos a la política federal. Por otro lado, se pueden usar los registros de los institutos de seguridad social, como el IMSS, el ISSSTE, el ICEMIN, y entonces estamos hablando de que está desagregada la información. Sabemos que en México hay 120 millones de mexicanos, no sabemos quiénes son, no sabemos qué enfermedades tienen, no sabemos dónde están, y esto complica mucho cualquier estrategia de implementación, en especial esta que es de vacuna,
porque juega con la vida de las personas. Y por otro lado, quisiera retomar también el caso de la confianza. Según una encuesta de ENCOL, cerca del 61% de los mexicanos estarían dispuestos a vacunarse. Y esto podría deberse también a la gran aceptación que tiene el presidente, más allá de las preferencias. Es un presidente con legitimidad, es un presidente que pues infunde confianza a la ciudadanía. Y esto me lleva a compararlo rápidamente con otros países. En el caso francés, por ejemplo, 58% de las personas no quieren aplicarse la vacuna, desconfían de las vacunas por la premura con la que se elaboraron y por la diversificación que existen, porque cada vacuna tiene un elemento constitutivo diferente de otra, entonces actúan de manera diferente. Y al mismo tiempo, en este mismo caso francés, la hipercentralización de los sistemas de salud ha provocado que se vacune de manera muy lenta. Y entonces la gente está en desconfianza, no quiere vacunarse. Y regresamos al caso mexicano. El presidente dice, confíen en mí, nos vamos a vacunar. El ejército tiene la posibilidad de distribuir la vacuna de manera segura y pronta. Nos vamos a capacitar y cada mexicano va a estar vacunado. Es lo que él dijo a finales de diciembre. Pero nos topamos con la pared y retomo la misma idea para que la discutamos. Y le preguntaría al doctor Cejudo, ¿qué papel jugarían los gobiernos locales para tratar de homogeneizar esta estrategia? Porque, repito, partimos de que no sabemos dónde está la población objetivo. Sí sabemos que primero trabajadores de la salud, después adultos mayores, después adultos de 18 en adelante con problemas crónicos, enfermedades crónicas, y después la población, digamos, saludable, ¿no? Pero ¿cómo podemos mejorar esta estrategia suponiendo que superáramos los problemas del ultracongelamiento de la primera vacuna, que es Pfizer, y que el presidente dice que ya llega a CanSino y que esta es más sencilla de aplicar porque es una dosis? Entonces, ¿qué papel jugarían estos gobiernos locales en la integración de esta estrategia, teniendo en cuenta que cada gobierno, desde el municipio hasta el federal, tiene un pedacito de información de la sociedad mexicana? No la comparten, pero cada uno tiene un pedacito de este rompecabezas tan grande que es identificar a la población en riesgo y la que necesita la vacuna de manera inmediata. Me gustó mucho la forma en la que planteaste el arranque hablando de los supuestos, porque efectivamente, efectivamente hay supuestos todo el tiempo, y lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en políticas públicas es cuestionar esos supuestos. Es decir, preguntarnos si efectivamente el ejército tiene esa capacidad, si las vacunas van a llegar, si la gente se va a querer vacunar. Todo lo que asumimos que va a pasar, cuestionarlo. Y el primer gran supuesto que hay que cuestionar es eso que decías muy bien, Julio César. La idea de que porque ya tengo el mapa, ya sé llegar. Es decir, eso es muy frecuente en políticas públicas, porque alguien ya tiene diseñada la ruta, cree que ya llegó. Y pues no, como sabemos todos los que hemos agarrado un mapa y agarrado camino, sabemos que eso es la indicación de por dónde, pero siempre hay un burro atravesado, el camino ya no está, se cayó un árbol, hay una emergencia, hay que pararse a ir al baño, etcétera. Puede pasar muchas cosas en el camino, para lo cual el mapa es importantísimo. No puedes salir sin mapa, pero no puedes asumir que porque ya tienes un mapa ya llegaste o siquiera ya sabes cómo llegar. Y el déficit de información del Estado mexicano es brutal. Brutal. Vimos apenas hace semanas en Tabasco a los damnificados de las inundaciones en Villahermosa. Después de un censo que se había levantado, teniendo que estar formado por horas y horas en el sol tabasqueño, por cierto, para poder recibir apoyos sin recibirlos porque no estaban bien identificados. Tenemos un problema brutal de información. Y ese es un déficit del Estado mexicano para y para cualquier de sus intervenciones. Y ahí yo creo que eso que preguntas sobre los gobiernos locales tiene una dimensión más amplia, y es cómo planeas, dado que estás arrancando una política pública nueva,
con todos esos déficits de información, con todos estos problemas por la incertidumbre, por la rapidez con la cual has tenido que construir, ¿cómo la montas? ¿Imaginas una nueva política completamente distinta a lo previo con nuevos actores? ¿O te montas en lo que ya hay? Esas son apuestas completamente diferentes. Una supone que el gran supuesto es que vas a poder construir, ¿sabes qué piezas se necesitan? Y vas a poder conseguir esas piezas para que funcione. La otra es lo contrario. No sé, pero lo que tengo no tengo todas las piezas de todos los colores del Lego para construir exactamente lo que quiero, porque ni siquiera sé lo que quiero. La otra es, me monto en lo que hay. Yo tengo, y ustedes que saben tanto de teoría de la organización ya van a saber por dónde yo pienso que está la solución. Te montas en lo que hay y construyes, le agregas capacidades. México vacuna sí, con el nivel y dificultad de lo que de lo que significa la vacuna de COVID, no. Pero sí hay semanas nacionales de vacunación con personas que operan. Bueno, a lo mejor ese es un mecanismo para montarte en ellos. ¿Cuáles son las cadenas de información para llegar a la gente? Claro, en la Ciudad de México imaginamos que la gente lee Twitter o que se informa en el noticiero de las 10 de la noche o en la mañanera y ahí recibe la información sobre los programas sociales. Pues no, si algo sabemos en los últimos años, y tampoco es que no estén tecnologizados y adaptados, no. Mucha gente recibe su información no solo de memes y violines de buenos días, sino también de qué hace el gobierno por WhatsApp. Cuando existía Prospera, Oportunidades, era impresionante el papel que las vocales y sus grupos de WhatsApp tenían para hacerle llegar información a las personas. Información operativa, de mañana es la sesión, mañana es la clase, vengan, tienen que traer sus papeles, pero también información sustantiva. Y creo que aprovechar esos canales de comunicación que ya existen, desde la autoridad, con los grupos comunitarios, con los gobiernos municipales y con los funcionarios estatales, debería ser crucial. No solo para identificar a la población, sino para contrarrestar toda esa recelo, falta de información, prejuicios y verdades, e historias falsas que van a plagar y hacer más compleja aún la vacunación. En algún momento discutíamos, recuerdo en clase, la dificultad de leer al territorio, esa ilusión de que los estados conocen el territorio y a sus poblaciones. Cuando en realidad lo que hay es conocimiento local, la capacidad en el territorio, en los espacios de construir lo que hay. Y eso no es territorio, o gobernar el territorio no quiere decir llega un operador y lo camina mucho. Significa aprovechamos el conocimiento de las personas que están ahí, las autoridades locales, los gobiernos municipales, con un enorme desafío, que la complejidad técnica del proceso de vacunación no es algo que puedas delegarles a ellos. Sí tendrán que ser los técnicos, los médicos, militares o no, que lleguen con la capacidad de vacunar. Pero sí creo que una política que renuncia a obtener información de campo de otros actores está dándose un tiro en el pie. Justo ahorita, profesor, le comentaba eso. Ayer precisamente platicaba con alguien que es profesional de la salud y trabaja en el estado, acá en el estado de Jalisco. Y me decía, fíjate lo que son las cosas con la vacunación. Porque yo le decía, oye, ¿cómo le está yendo el plan para que ustedes se vacunen primero y luego las personas de mayores de 60 años? Y me dijo, fíjate, hay algo muy particular. A quienes los lanzan al ruedo son a las personas que no tenemos base, o sea, que no somos sindicalizados. Y encima, a los que nos va a llegar la vacuna, muy probablemente, dice, va a ser el último a nosotros, porque al parecer al Estado va a llegar la vacuna, pero primero a los centros federales y después a los estatales, después a los sindicalizados y al último nos van a dejar a nosotros. Entonces, ahorita que dice el profesor de que el gobierno tiene que leer a toda la población, quizás ni siquiera tiene la capacidad de leer a los funcionarios, ¿no? Aparte que es gravísimo, no tienen material. Ahorita tiene un poco más, pero cuando iniciaron me dijo que no tenían absolutamente nada y ahorita tiene desechables solamente. Y es una brutalidad. Rubén, Rafa y Julio, por favor, regálenme, y juntos para no dar la palabra a cada uno, 60 segundos para su cierre, por favor. Rubén, ¿cómo empiezas? Mira, yo empiezo como inicié,
aterrado si tuviera yo la tarea de hacer la vacunación. Y la verdad es que, al igual que en la mesa pasada, también creo que es un tema no solo logístico, sino también moral. Por ejemplo, se hablaba de si primero vacunas a la gente que está en la ciudad, donde hay alto nivel de contagio, o mejor te vas primero a las afueras, a las periferias, donde la gente es inaccesible. Cada una imprime una lógica y cada lógica tiene sus retos. Entonces, la verdad es que no es sencillo y la respuesta, por supuesto, no la tengo. Pero a lo mejor a mis compañeros sí tienen ya la respuesta. No, para nada. Venga, Rafa, No pretendo cierra. tener respuesta, pero sí siento que es como una oportunidad en esta ocasión, sobre todo, perdón, en la pandemia en general. Esta ya es la ocasión, es una oportunidad para el gobierno de implementar, hacer los mecanismos de coordinación y colaboración con los otros órdenes de gobierno, que se vio muy poco, casi nada, en la fase de contener la pandemia, que de hecho no ha acabado, continúa. En vez de el gobierno federal asumir que lo puede hacer todo y lo va a saber todo, y no comunicarse y no coordinarse con los demás órdenes, sería un error. Ahí, este es el momento preciso para llevar a cabo esa coordinación. Sí, y complementando esa parte que mencionas, Rafa, creo que en esta situación de crisis va a ser fundamental el rol que juegue el presidente como comunicador, como extensor de esta lógica o de esta visión de que la vacuna es confiable, de que se va a hacer de forma moral, como él menciona, porque recordemos que en México, al menos en México, tú que estás en California, Rafa, deberás saber que aquí en México al inicio de la pandemia, muchos decían o circulaba en redes sociales que el COVID no existía, que por ejemplo, si tú acudías a un hospital, te robaban un líquido de las rodillas, sabrá Dios qué será eso, pero de que entrabas entero y te volaban una parte de tu cuerpo, pues ahí estaba el riesgo, ¿no? Y que por otro lado, era una forma de manipular por parte de los gobiernos del mundo a través de la red 5G. Entonces, imagínate, ya las telecomunicaciones entraron en juego en la especulación de la lógica de lo que es la pandemia. Entonces, de ahí, bueno, el presidente tampoco abonó mucho porque dijo, bueno, pues si a mí me cuida una imagen y yo tengo la fuerza moral y no ocupo el cubrebocas, pues mucha gente lo tomó al pie de la letra, ¿no? Entonces ahora están incrédulos y resulta complicado que también incluyendo el factor político, digo, la confrontación, recordemos que este año hay elecciones, entonces pues la información se desvía, se desvirtúa, cada quien retoma con su familiar, con su amigo, con un conocido en la red social, y resulta complicado establecer realmente una línea de acción cuando, como mencionaba el doctor Sejudo, la desinformación es tan grande y partimos de un supuesto de que teniendo la vacuna y teniendo las cadenas logísticas de aplicación y distribución, la gente va a acudir a vacunarse y que aún después de vacunarse vamos a tener como Estado la capacidad de revisar quién se puso qué vacuna y dentro de 20 días, que es la de Pfizer, en ese periodo, quién se la va a volver a poner o quién ya no fue, por qué no acudió. Y también, para cerrar, lo más importante es comunicar que los efectos de la vacunación no son inmediatos, se van a ver al menos reflejados en un par de meses. Y esto también hay que tenerlo en cuenta para comunicar la estrategia. Nada más para complementar 20 segundos, a la vecina de mi madre, ella asegura que sí le quitaron el líquido de las rodillas, ¿eh? Por eso ella dice que ni de loca se pone la vacuna COVID, ¿eh? Ella lo dijo así, a mí sí me quitaron el líquido de las rodillas, así lo dijo, yo estaba al lado. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Ya no puedes caminar o cómo te das cuenta que no tienes líquido en las rodillas? Pregúntale, Rubén. Profesor, yo la verdad es que si tuviera que cerrar el programa, si tuviera que englobarlo con una frase, me gusta muchísimo la idea que planteó al inicio. En la capacidad del Estado para implementar, nos jugamos la vida, particularmente en esta pandemia. Pero ya está Rubén aterrado, Rafa ya complejizó todo y Julio se fue incluso hasta la parte del federalismo, cómo pudiera ayudarnos. Profesor, pero ya estamos aterrados, ya estamos temerosos, vemos dificultades en la implementación, pero ¿qué fortalezas ve en el Estado mexicano? Es decir, ¿qué sí podríamos utilizar
para cerrar y que no nos vayamos todos con la idea o que no nos escucha de que va a ser prácticamente una tarea titánica, imposible vacunar a la población. Profesor, ¿cómo cerraría? Yo cerraría con 3 cosas. Uno es que, a diferencia de lo que parecen sugerir, yo creo que ese escepticismo y terror que manifiestan es lo que mejor los equipa para ser analistas de políticas públicas y tomadores de decisión. La soberbia intelectual y la idea de que solo porque yo sé mucho o porque yo ya entendí la política va a funcionar es la mejor garantía de que las políticas no funcionen, y es muy frecuente. Creo que esa capacidad de preguntarse, de aterrorizarse porque no controlamos todo y reconocer que no, y entonces tener que construir políticas públicas ancladas en la incertidumbre y montadas en la necesidad de ir aprendiendo y reconociendo en el camino es el superpoder de los analistas de políticas públicas. Lo segundo es yo creo que la fortaleza que tenemos en el Estado mexicano para lo que viene hacia adelante es nuestro sistema de salud. Maltratado, mal pagado, como lo acaban de decir, pero es una de las burocracias donde pasan cosas no frecuentes en las burocracias mexicanas. Uno, si hay un principio de reconocimiento a lo técnico y estabilidad y aprendizaje. En los hospitales públicos, en el Sistema Nacional de Salud, en los institutos nacionales, si hay es como nos gustaría que muchas de las burocracias mexicanas fueran, que se parecieran más a eso. No son perfectas, siempre hay problemas, pero en el Seguro Social, por supuesto. Hay conocimiento, hay estabilidad, hay rutinas, porque la profesión de médico se presta mucho menos a la improvisación. Entonces es menos, ha sido menos plagada de lo que ocurre en otras burocracias en México. Yo creo que esa es la fortaleza que tenemos y que ojalá logremos aprovechar. Pero hacia adelante, y yo con esto cerraré, creo que sí importan las lecciones que saquemos de la pandemia. Y yo rescataría una que planteó Julio César y añadiría una. Una es la importancia de la información. Se ha criticado mucho al gobierno mexicano porque no hubo un apoyo de transferencias monetarias para las personas que perdieron su ingreso o que perdieron su empleo y que entonces pues, se quedaron sin nada. A diferencia de la mayor parte de América Latina que recibieron apoyos. El problema no solo fue la voluntad, sino la capacidad. Un sistema de información eficaz de las condiciones socioeconómicas de las personas es algo que no tenemos. Ha sido el santo grial de la política social, el padrón único, el sistema de información social o como le quieran llamar, no lo hemos construido. Hubo países como Brasil donde pudieron literalmente con un clic llegar a decenas de millones de personas y transferirles dinero porque tenían sus datos, tenían los datos de las cuentas bancarias, tenían datos de su condición socioeconómica y sabían quiénes eran y cómo podrían llegarles. No es un desafío tecnológico. La información, la capacidad tecnológica existe. Lo que no ha habido es la capacidad administrativa de conseguir la información y devolverla un bien público para para que los gobiernos la puedan utilizar. Y la otra lección que espero como país, como ciudadanos nos quedemos es en la importancia de los trabajadores esenciales del Estado. Esas personas que, lo decías muy bien, que están al frente y que a veces sin contratos fijos, sin plazas, ahí y en el sistema educativo y en los promotores de los programas sociales, esas personas que ya no digamos los trabajadores de limpia, esas personas que no han parado, esas personas que han permitido que la vida, incluso en esta anormalidad espantosa, se mantenga, son los verdaderos trabajadores esenciales del Estado y tendrían que ser reconocidos, cuidados y pagados como tales. Y creo que ahí hay una deuda ya vieja que esta pandemia hace visible y que tendríamos que ojalá aprender, porque tener buenos servicios públicos es lo que nos permitiría afrontar mejor esta y las siguientes pandemias. Y esos servicios públicos no solo son cables, computadoras, organigramas y papeles y leyes y planes, sino son personas
funcionarias y funcionarios que son los que hacen que el Estado funcione. Muchísimas gracias, profesor. Una gran idea. De hecho, hasta podemos invitarlo para hablar acerca de la burocracia a nivel de calle, de los tratos y maltratos. Sé que a varios de aquí les interesa mucho el tema. Doctor Guillermo Cejudo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Compañeros totuabos, gracias por el viaje. Y a usted que nos está escuchando, por favor, vacúnese, vacúnese, vacúnese. No le van a robar el líquido. Un abrazo y feliz día. Prepare su descenso. Ya ganamos, ganaremos.